Vamos a seguir trabajando con este aparentemente simple ejercicio y vamos a ver qué tan perfecta nos quedó la selección de la flecha. Y vamos a aislar la flecha para que sea como un objeto que esté flotando. Si todas las cámaras fueran perfectas y todas las condiciones de luz fueran perfectas y sobre todo si los sensores de las cámaras digitales fueran perfectos, no tuviéramos todas las distorsiones que vimos en los primeros módulos y otras distorsiones cromáticas que vamos a ver en este ejemplo y en muchos ejemplos que vienen más adelante. De hecho, está en la mayoría de las fotografías las distorsiones o aberraciones cromáticas que se llaman. Y en este caso está representado por lo siguiente. Aparentemente esta es una flecha negra o de un color muy oscuro, un gris muy oscuro, sobre un fondo amarillo, sólido, aunque pudiéramos detectar alguna pequeña variante de naranja más en la parte superior, que va degradándose a más amarillo en la parte inferior. Muy bien, independientemente de eso, lo percibimos como un color sólido, igual que la flecha. Muy bien, voy a cargar la selección de la flecha, para lo cual le doy un clic con control. Muy bien, me voy a regresar a capas. Y estando seleccionada esta capa 1, estoy indicando obviamente que de esta capa estoy seleccionando estos píxeles negros. Voy a crear una capa a partir de esos píxeles. Lo mismo pudiera haber sido del fondo, porque en este caso son exactamente lo mismo. Entonces, para que me quede en la parte superior, estoy seleccionando capa 1 y voy a crear una nueva capa vía copia. Muy bien, y lo voy a llamar flecha. Flecha, y este lo voy a llamar señal. Ahora vamos a analizar qué tan buena fue, no nuestra selección, sino qué tan natural se ve el objeto si lo voy a mover o si voy a ponerlo sobre otro fondo. Ok, selecciono la flecha. Ok, y aquí pueden ver inmediatamente algunos pequeños bordes amarillos. Voy a hacer un acercamiento. Muy bien, aquí estoy viendo no solamente bordes amarillos, aquí estoy viendo unos bordes rojos. Y si me doy cuenta, en el original también están esos bordes rojos. ¿De dónde salió ese rojo? Obviamente no estaba en el objeto real. Esto es simplemente un vinil negro o pintura negra sobre una lámina pintada de amarillo. Y no hay absolutamente ninguna razón por la cual debió de haber aparecido el rojo ahí. ¿Eh? Y por la parte inferior, por acá se ve algo de verde, lo cual tampoco debe de haber aparecido. Entonces tenemos varios colores no invitados ahí, que vamos a tratar de deshacernos de ellos para que nuestra flecha o objeto flotando aquí quede, digamos, perfecta con esta textura que debe ser básicamente sólido, como se ve aquí. Esta flecha tiene una textura muy sólida y así es como quisiera que quedara. Bien, entonces vamos a aprender un truco o técnica para hacer este tipo de arreglos cuando tengo objetos flotando de color sólido o de una textura que sea sólida. Muy bien, el truco consiste en lo siguiente. Voy a seleccionar un borde únicamente de esta imagen o de la flecha y voy a definir una textura a partir de esta coloración negra que ya existe en la flecha. Y voy a llenar ese borde con esa coloración. De manera que las coloraciones que se queden en el interior van a ser exactamente las mismas, solamente en el borde voy a sustituir lo que hay actualmente por una textura nueva. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir una textura nueva. Esto es sumamente simple. Para crear una textura basta con seleccionar la parte que quiero como patrón o motivo. Vamos a decir esta. Y le voy a definir como una textura o motivo. Y le voy a llamar flecha. Muy bien, ese es el nombre de mi textura. En ese momento está definida esa textura y vamos a poder utilizarla cuando estemos llenando o pintando con una textura. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, voy a seleccionar señal, llenar esta parte con esa textura, simplemente relleno, selecciono aquí motivo, porque lo que quiero es esa textura, y de estos motivos personalizados van a encontrar algunos que ya vienen
instalados con Photoshop. Pueden estar estos o pueden estar otros, o aquí, como vimos anteriormente, también se pueden agregar. Pero aquí van a encontrar este que cargamos o que generamos hace unos instantes. Muy bien, y aquí ya se llenó de esa textura que se está repitiendo. Muy bien, entonces voy a deshacer esto y ahora lo que quiero es realmente esto. A esta flecha yo quiero seleccionar parte de este borde y llenarla con esa textura, llenarlo con ese motivo, rellenar, motivo, eso es lo que quiero. ¿Ok? Pero si hago esto, se va a ver muy mal, se va a ver como un parche, tal como se ve aquí. No quiero esto, por supuesto, pero sí quiero llenarlo, utilizar esa misma textura para eliminar esas coloraciones. Entonces voy a regresar esto y voy a hacer lo siguiente. Bueno, aquí tengo dos retos. Uno, eliminar estos colores y sustituirlos con las texturas. Y otro más, que no crezca, o sea, que no sea más grande esta flecha, que no altere su tamaño original. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a crear una selección a partir de esta forma del objeto. Simplemente le doy un clic con control en la misma capa y ya tengo una selección con las mismas características del objeto. Pero en realidad lo que quiero no es esto. Quiero seleccionar un pequeño borde. ¿Ok? Y vamos a ver un modificador de la selección que me permite seleccionar un borde o una frontera a lo largo de una selección. Voy a poner unos 8 píxeles, lo cual representa 4 píxeles hacia adentro y 4 hacia afuera, o tal vez 10. Vamos a ver qué tal se ve. Muy bien, entonces ya tengo esta selección, tengo 5 píxeles hacia adentro y 5 píxeles hacia afuera. Si lleno esa selección, ¿ok? Me va a dar esto, me va a dar como resultado que se fue más allá y creció el tamaño, entonces no me interesa tampoco esto. Si yo no quiero que se cambie la opacidad o el tamaño de esta flecha o de esta capa, lo que voy a hacer es algo que hicimos en un video anterior. Voy a bloquear la transparencia. Al bloquear la transparencia, los píxeles que están transparentes de esta capa de flecha van a seguir siendo transparentes. Y solamente voy a poder editar, esto es, solamente voy a poder agregar textura a los que estuvieran aquí o a los que ya estén opacos. Entonces voy a nuevamente a rellenar con ese motivo y listo. Observe cómo no salió absolutamente nada porque está bloqueada la transparencia. Voy a deseleccionar para ver cómo quedó el resultado. Y ya tengo una flecha exactamente del mismo tamaño y sin ningún color adicional. Entonces es importante entender que este tipo de distorsiones cromáticas son siempre inevitables. No vamos a poderlas evitar, siempre van a estar ahí y tenemos que ir recopilando técnicas que me permitan sacarle la vuelta o trabajar alrededor de ellas. Entonces, esta es una de esas técnicas que me permiten corregir rápidamente los bordes defectuosos y se presta sobre todo cuando el objeto es de una textura sólida o muy similar, de manera que pueda generar esa textura y tener un resultado como este.